Buenos días, hoy es 2 de abril y vamos a hablar del 2021 y vamos a hablar de fisiología respiratoria. Las dos funciones principales vamos a tocar acá del pulmón es la ventilación y la oxigenación. Se entiende como ventilación, ¿verdad?, a la entrada y salida de aire del pulmón. La medimos como ventilación minuto, que es el volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra y sale en una respiración normal por la frecuencia respiratoria. El volumen corriente normal es de 5 a 8 cc por kilo, ¿ok? Y aquí está la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad. Cuando hablamos de ventilación nos referimos al CO2 y esto es porque el CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Entonces, esto es importante que lo recordemos. Cuando hablamos de ventilación es igual a CO2. Esto es así y cuando nosotros tenemos una ventilación disminuida, el CO2 está aumentado. Ahora, ¿por qué el CO2 puede estar aumentado? Según la fórmula que dijimos antes, ¿verdad?, de ventilación minuto puede estar alterado por disminución de la frecuencia respiratoria o alteración de la entrada y salida de aire, que es la alteración de volumen corriente. La disminución de la frecuencia respiratoria puede ocurrir por problemas del sistema nervioso, como por ejemplo cuando hay hemorragias cerebrales, apnea del recién nacido, que se define como ausencia de respiración más de 20 segundos, acompañado de desaturación y presencia de drogas como fenobarbital. O alteraciones en la entrada y salida de aire, es decir, en problemas de tipo ya sea obstructivo de la vía aérea, de la pared torácica, por problemas de la pleura, neumotoras, parálisis diafragmática, ¿verdad? O problemas en sí, neumonía o edema pulmonar. Entonces, en cualquiera de estos problemas puede haber alteración de la entrada y salida de aire. Pero el aire no solamente tiene que entrar y salir, sino que tiene que tener contacto con sangre, como vemos acá. O sea, el aire entra y sale por la vía aérea, pero tiene que tener contacto con sangre, porque si no, es un espacio que se llama espacio muerto, es decir, donde no hay intercambio, que son áreas ventiladas, ¿verdad?, pero no perfundidas. Entonces, la ventilación sería, no es, la ventilación minuto tenemos que es la entrada y salida de aire del pulmón, pero lo que es importante realmente es la ventilación alveolar, porque es el aire que entra y sale y tiene contacto con sangre. Es decir, la ventilación alveolar sería el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Y vamos a ver que entonces esa ventilación alveolar es muy importante porque es la que realmente nos dice si es una ventilación efectiva. Entonces, si disminuye la ventilación, ¿verdad?, aumenta, como dijimos, el CO2 y esto es igual a acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué hay que mejorar? Mejorar el volumen corriente y esto lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aspirando para hacer que entre aire, ¿verdad? El aire entre adecuadamente y salga y si es necesario nebulizar. Si el paciente está conectado a ventilación mecánica, podemos hacer varias cosas, pero finalmente podemos ya sea aumentar la ventilación, aumentando la frecuencia respiratoria o mejorando el volumen corriente. Aumentando, mejor dicho, el volumen corriente. Entonces, este aire debe entrar, debe tener contacto con sangre, pero este aire debe ser calentado. Este aire debe ser calentado para llegar a la temperatura del cuerpo, ¿verdad? Entonces al ser calentado el aire, debe ser humidificado. Por eso nosotros debemos colocar en un paciente, en recién nacido, ¿verdad? Debemos colocar aire caliente y humidificado. Entonces, cuando el paciente, acá está la temperatura del aire y la presión de vapor de agua. Cuando el paciente entra en la vía aérea, ¿verdad?, se calienta a 36-37 grados y con ello va a tener 47 milímetros de mercurio. Entonces, el aire ambiente está constituido por oxígeno en un 20,1%, 20,9%, nitrógeno, CO2, que es el 0,03%, que eso es 0,3 milímetros de mercurio, y la presión de vapor de agua que va a variar de acuerdo a la temperatura ambiental, la altura y la cantidad de agua del ambiente, que más o menos es 0 a 0,5%, 4 a 5 milímetros de mercurio. Entonces, este aire ambiental debe ser, para llegar al alveolo, debe ser calentado el vapor de agua ahora va a ser no 4 a 5, sino va a ser 47 milímetros de mercurio. ¿Ok? Por otra parte, el CO2, que eran 0,3 milímetros de mercurio, a llevar a la capacidad residual funcional, ahora va a ser 40 milímetros de mercurio, porque eso es lo que estabiliza los gases a nivel del pulmón.
¿ok? Y por lo tanto la cantidad de oxígeno baja de 143 a 126 porque queda menos espacio. Entonces, aquí ocurre la hematosis, mediante el cual los 126 de oxígeno que llega se intercambian con los 40 que vienen por la arteria pulmonar, y igualmente el CO2 proveniente de la arteria pulmonar se iguala o se estabiliza con el CO2 alveolar, y esto da la PO2 arterial medida a nivel de la aorta, con una diferencia entre el oxígeno alveolar y el oxígeno de la arteria más o menos de 20 milímetros de mercurio. Entonces, ventilación es volumen corriente por frecuencia respiratoria, y si hay hipoventilación, es decir, aumento del CO2, es que hay disminución de volumen corriente o disminución de la frecuencia respiratoria. En cuanto a la hipoxemia, ¿verdad? Tenemos que se define la hipoxemia como la disminución de la PO2, ¿verdad? Y la saturación, y entonces sería la PO2 a nivel en recién nacido a término 60 milímetros de mercurio, y recién nacido a pretérmino 50 milímetros de mercurio, con una saturación de 90-93%. La oxigenación depende básicamente de la hemoglobina. Acá, ¿por qué? Porque tenemos la fórmula donde se explica el contenido de oxígeno que lleva la sangre, y este contenido arterial de oxígeno dice que es igual a la hemoglobina, cantidad de hemoglobina por 1,39 por la saturación de esta hemoglobina, y sumada al oxígeno disuelto, que es la presión arterial de oxígeno, por un factor que es 0,00301. Es decir, que casi toda la hemoglobina, mejor dicho, casi todo el oxígeno contenido en la sangre es el que está unido a la hemoglobina, y muy poco es el oxígeno disuelto. Entonces, esto es importante porque la oxigenación depende de la hemoglobina y la curva de disociación. Esta curva de disociación relaciona la PO2 versus la saturación, en donde con una determinada cantidad de oxígeno tenemos una PO2, una saturación determinada. Por ejemplo, con esta PO2 de 40 tenemos, ¿verdad?, una saturación de 95. Ahora bien, hay factores que pueden desviar esta curva hacia la derecha, ¿verdad?, como la acidosis, la hipercalnia, la hipertermia y el aumento del 2,3-fosfoglicerato, de modo tal que con la misma PO2, ¿verdad?, vamos a tener una saturación ahora de 80. O sea que realmente es importante la hemoglobina para entender cómo se puede alterar la oxigenación en nuestros pacientes. ¿Cuáles son las causas de hipoxemia? Bueno, una es la disminución del oxígeno ambiental, ¿verdad? Porque a nivel del mar la presión atmosférica es 760. El 21% de 760 es mucho más que la presión atmosférica del Everest, que es de 210 milímetros de mercurio, y donde el 21% es como 50 milímetros de mercurio. Entonces, a nivel del Everest, o sea, a 8.848 metros de altura, que es la montaña más alta de la Tierra, allí el oxígeno ambiental es menor, o también un encierro donde hay menos oxígeno porque se agota este oxígeno ambiental, y entonces allí también habría hipoxemia. La otra causa sería la hipoventilación, que ya nombramos, o sea, disminución de la entrada y salida de aire fresco. Al no entrar aire fresco hay menos oxígeno, y esa disminución de la entrada y salida de aire, que ese aire haya contacto con la perfusión, con sangre, entonces esto se acompañaría de aumento de CO2. ¿Ok? Cuando es una hipoventilación sin daño pulmonar o disminución de oxígeno ambiental sin daño pulmonar, vamos a ver que mejora sencillamente con oxígeno sin necesidad de otra cuestión. Ahora tenemos alteración de la oxigenación por la llamada alteración Chung o BQ, alteración BQ. El área BQ sería un área mal ventilada y con buena perfusión, ¿no? ¿Ok? El área Chung sería un área no ventilada, o sea, un alveolo. Fíjense como el alveolo aquí está totalmente lleno de líquido, de edema, hay edema en ese alveolo, y con buena perfusión. En este tipo de alteración, BQ o Chung, con oxígeno solo no la puedes modificar, y tienes que agregar presión. La otra alteración es la alteración de tipo difusión con engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, ¿verdad? Y tenemos otras alteraciones como es desaturación de la arteria pulmonar
que es que el oxígeno, la hemoglobina que llega por la arteria pulmonar es desaturada, y cuando hay aumento del consumo de oxígeno en caso de anemia, fiebre, sepsis o hipertiroidismo, este aumento del consumo hace que llegue menos hemoglobina oxigenada, y esto a la larga va a producir menos saturación arterial de oxígeno a nivel de la aorta. Y hemoglobinopatías como metahemoglobina y sulfahemoglobina. Entonces, nosotros normalmente tenemos una concentración de oxígeno en el aire ambiente del 21%, una fracción 0,21, ¿verdad? Y tenemos a nivel de PO2 arterial, a nivel de la aorta, una PO2 de 80 a 100. Entonces uno saca la relación presión arterial de oxígeno entre FiO2 y eso nos da el llamado PAFI, que normalmente debe ser más de 300, esta PAFI en un pulmón normal. Entonces debemos recordar este concepto. El CHUM son áreas perfundidas y no ventiladas. O sea, fíjense como aquí no hay ventilación, pero sí hay sangre, o sea, llega sangre suficiente, y esto produce sobre todo hipoxemia. Mientras que el área de espacio muerto son áreas ventiladas, pero que no le llega sangre. Eso se llama espacio muerto y cuando hay alteración o disminución del oxígeno ambiental, por ejemplo, cuando estamos en las alturas, o hay disminución de la entrada y salida de aire que se constante con sangre, o sea, una ventilación alveolar efectiva, ¿verdad? En estos casos vamos a ver disminución del oxígeno que lleva el alveolo. ¿Por qué? Porque llega menos alveolo en el ambiente, por ejemplo, en las alturas. Entonces, cuando tenemos, en este caso tenemos una presión de oxígeno que en el alveolo, que en vez de ser 126 es 50. Y la PO2, que por ser tan bajo el oxígeno alveolar, la PO2 que llega a la arteria, es decir, a la arteria a nivel de la aorta, es de 40, porque de 50 hay una diferencia normal alveolar arterial de oxígeno de 40. Ahora bien, cuando nosotros le colocamos oxígeno en pequeñas cantidades, por ejemplo 10% más de concentración de oxígeno, va a aumentar la concentración de oxígeno a nivel alveolar de 50 a 175, y se va a la hipoxemia a nivel de la arteria aorta, a nivel aórtico, finalmente se va a acomodar. Esto es si tenemos un problema de disminución de oxígeno ambiental o hipoventilación sin daño pulmonar. Bueno, en cambio, cuando es una alteración de oxigenación por alteración tipo CHUM o alteración BQ, vemos acá el pulmón, ¿verdad? Como está lleno de líquido, ¿verdad? El oxígeno no va a haber hipoxemia, ¿verdad? Y así le coloquemos oxígeno, la PO2 no va a aumentar. ¿Y esto por qué ocurre? Y va a necesitar presión. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, esto ocurre por lo siguiente. Acá tenemos un pulmón dañado, ¿verdad? Y un pulmón sano, ¿verdad? Este pulmón dañado, por más oxígeno que le pongamos, no va a poder ascender en la curva de disociación de la hemoglobina, y por lo tanto la saturación final va a ser baja. ¿Y esto por qué se debe? Porque depende de la hemoglobina y de la curva de disociación de esta, ¿ok? Que es lo que determina la oxigenación del paciente. Entonces, cuando acá tenemos la relación PAFI, que es la relación presión arterial de oxígeno, entre la FiO2, cuando esta relación es mayor de 300, esto nos habla que es un pulmón normal, ¿verdad? Y esto indicaría que el pulmón está sano. Por debajo de 300 habla de una lesión pulmonar aguda. Por debajo de 200 también una lesión pulmonar aguda, y por debajo de 100 un SRA, ¿verdad? Cuando cumple con otros criterios. Cuando tenemos una hipoxemia, ¿verdad? Por hipoventilación y disminución del oxígeno ambiental, tenemos una relación presión arterial de oxígeno FiO2 normal, y cuando tenemos una alteración tipo CHUM o alteración BQ importante, esta PAFI, presión arterial de oxígeno FiO2, es anormal. Entonces, bueno, en conclusión, definimos la ventilación minuto como la cantidad de aire que entra y sale movilizado por minuto. La alteración de la ventilación conlleva a alteración del CO2 y el oxígeno, y la alteración de la membrana alveolo-capilar conlleva alteración de la oxigenación. Por todo lo anterior, gracias.